Muchas gracias, Gladys, muy amable. Miren, lo primero que, muy buenas tardes ante todo a todos ustedes, gracias por estar puntuales en esta clase. Tengo una dificultad que quisiera solucionar con ustedes, ¿ya? El día 22, yo por ¿cómo se llama? Por un problema de coordinación, digamos, tengo, justamente a la hora de la clase, tengo una actividad que había concertado ya con anterioridad y no me había dado cuenta de eso. Entonces no me va a ser posible estar el día 22. Entonces, quería poner en consideración de ustedes lo siguiente. Podríamos hacer la clase mañana de 9 a 12, mañana sábado de 9 a 12, solucionamos ese tema de una vez, ¿no? O podríamos hacer la clase, ¿no es cierto?, las dos últimas clases hasta las 8:30 o 9. O sea, el día 25 y el día 29 lo podríamos hacer hasta las 8:30 o 9, ¿no? 8:30 de preferencia, porque más o menos con eso se cumple el tema, ¿no? He conversado con el personal del Centro de Estudios Constitucionales y me ha dicho que lo someta a consulta de parte de ustedes para ver cuál de las dos alternativas le sería más viable. Yo me inclino más por la segunda, porque el día sábado siempre es un día complicado desde el punto de vista familiar, ¿no? Hay ya planes en la familia de ir al mercado, de salir con los niños, de salir de Lima, etcétera. Bueno, ya. Y yo sería de la idea de que el día 25 nos quedemos hasta las 8:30, hacia un cuarto para las 9, así completamos la hora que no podría dictar este martes que viene, y el día 29, que es la última clase, terminaríamos, si empezamos 5:30, terminaríamos a las 8, ¿no? Que ahí quedaría completo, 8:15, más o menos terminaría la clase para completar las horas, ¿no? No sé qué opinión tienen ustedes. Me parece muy bien de mi parte, mi estimado Pepe. ¿La primera o la segunda, don Jorge? Segunda opción. La segunda Sí, opción, ya que como tú lo has dicho, muchos somos papás y tenemos ya cosas programadas. así es, así es. No, entonces es un poco delicado tocar los sábados también desde el punto de vista Doctor, familiar. colegas, buenas noches. Muy bueno. Me inclino por la segunda opción. Gracias. Ok, perfecto. Miren, si no hay objeción, a lo largo del curso, cuando haya el intermedio, voy a volver a tocar el tema de nuevo, ¿no? Para que la gente esté enterada, pero vamos a quedar por la segunda opción, es decir, el 25 nos quedamos un rato más y el 29, obviamente vamos a quedarnos desde las 5:30 hasta las 8, está perfecto, ¿no? Está perfecto, porque tengo programada una actividad especial ese día que no va a ser solamente la clase, ¿no? Sí, díganme. Doctor Oviedo, Carlos Montoya, de acuerdo con la segunda opción. Gracias. Perfecto, sí, creo que es la más viable, sí, es la más viable. Sí, muy bien. Entonces vamos a empezar la clase de hoy, una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento porque ustedes están preocupados por hacer sus trabajos para el día de hoy, han estado preocupados para el día de hoy, y algunos han tenido la muy buena idea de llamarme y hacerme alguna consulta para precisar algunos aspectos, que es como se debe trabajar. No es que el profesor lo suelta a ustedes y ustedes ya hacen lo que pueden, no. Si ustedes tienen alguna duda pueden llamarme nada más, ¿no? Y yo con mucho gusto resolveré sus consultas, ¿no? La mejor hora, digamos, la mejor hora para llamarme es plan de 7, 8 de la noche, ¿no? Mejor a las 8 de la noche. A partir de las 8 hasta las 9, 9:30, estoy yo a disposición de ustedes, ¿ya? Si tienen alguna llamada, con mucho gusto para las cosas del curso las voy a absolver. Muy bien. El día de hoy también he remitido al Centro de Estudios el segundo trabajo que deben hacer ustedes. Y este trabajo tendrá que
entregarse el 22 de noviembre, ¿no? El 22 de noviembre. Fecha en la cual, evidentemente, como ya hemos quedado, no habrán clases, ¿no? Los temas de los cuales tienen que escoger uno, como ya ustedes conocen, son los siguientes. El primero es el problema que da origen al proyecto y su relación con la fórmula legal que se propone, ¿cierto? El problema que da origen al proyecto y la fórmula legal que se propone. Sobre esto, en las clases hemos hablado, ¿no? En el manual oficial solamente se hace una referencia a este punto, ¿no? Una referencia a este punto. Creo que si ustedes resuelven este tema o optan por este tema, tienen suficiente material en las grabaciones de las clases, ¿no? Y pueden desarrollarlo con fundamento, además de lo que puedan aportar. El segundo tema por el cual pueden optar es cómo se fundamenta un proyecto de ley, ¿no? Estamos hablando de la parte propiamente referida a la exposición de motivos, ¿no? ¿Cómo se fundamenta un proyecto de ley? ¿Qué características debe tener esta fundamentación, ¿no? Ahí también pueden encontrar material en el Manual de Técnica Legislativa del Congreso. Pueden reflexionar sobre lo dicho en las clases y con eso pueden armar una respuesta que sea suficiente, ¿no es cierto? Una respuesta que sea suficiente, ¿no? El tercer tema se refiere a los dictámenes. ¿Qué es dictaminar? Es una primera posibilidad, ¿no? ¿Qué es dictaminar? Sobre esto también hemos hablado, y si bien hemos dicho que el dictamen se refiere al proyecto, etcétera, también hemos afirmado que el dictamen no aprueba el proyecto, etcétera. O sea, ahí tienen una serie digamos, de ideas con las cuales pueden fundamentar esto. Y después, los tipos de dictámenes. ¿A qué me refiero con los tipos de dictámenes? Hay dictámenes por unanimidad, hay dictámenes por mayoría, hay dictámenes por minoría. Sobre eso hemos hecho también una reflexión y sería interesante que ustedes la retomaran, porque todos estos temas que estoy planteando, ¿no? Que les sugiero los resuelvan para fines personales ya más allá del curso, ¿no? Los enfrenten, respondan, ¿no? Todas estas preguntas o temas planteados son temas que nos van a ayudar a entender un poco cuál es la mecánica de armado del formato de dictamen, ¿no? Del formato de dictamen, que también ya se los he explicado y les he explicado también la diferencia que existe entre el dictamen propiamente dicho y el predictamen, ¿no es cierto? El predictamen tiene que ser votado para que se convierta en dictamen. Muy bien, esos son los 4 temas que pongo en consideración de ustedes. Ustedes escojan uno, ¿no es cierto? Y tienen hasta el día 22, o sea, el martes de la próxima semana, para poder remitirlo al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Ellos ya los suben a la plataforma y yo de la plataforma los recojo y los evalúo, ¿no? Muy bien. El día de hoy va a haber una clase sobre las resoluciones legislativas. Les voy diciendo que este tema de las resoluciones legislativas es un tema que, que prácticamente no ha sido objeto de reflexión, ¿no? Las resoluciones legislativas se vienen utilizando en el Parlamento de una manera que parece lógica, que parece obvia, que es parte de la función legislativa, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí tenemos nosotros que empezar haciendo un deslinde, digamos, ¿no? Un deslinde. Cuando uno escucha hablar de resoluciones legislativas, lo que está pensando es en resoluciones que da el Congreso sobre distintos temas. Ojo que estoy utilizando la palabra tema y no la palabra materia, por este asunto de la materia legislable. ¿Qué sucede?
Tenemos resoluciones legislativas para modificar el reglamento del Congreso. Tenemos resoluciones legislativas para dar permiso al presidente de la República. Tenemos resoluciones legislativas para declarar la vacancia del presidente de la República. Tenemos resoluciones legislativas para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional o, en su caso, cesarlos. Tenemos resoluciones legislativas para destituir, ¿no es cierto?, de su cargo a algún alto funcionario del Congreso, etc. La pregunta que yo me he planteado inicialmente sobre este tratamiento de las resoluciones legislativas es ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué hay una diferencia en el tratamiento de las resoluciones legislativas en dos aspectos? El primer aspecto es el siguiente. El reglamento del Congreso establece dos tipos de resoluciones legislativas, las denominadas así como yo los estoy diciendo, y las resoluciones legislativas del Congreso. Hay una diferencia en la denominación, resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso. ¿Por qué se establece esta diferencia? Y lo segundo es por qué se habla de resoluciones legislativas tanto para aquellos casos en los cuales existe materia legislable como aquellos casos en los cuales no existe materia legislable. Y el origen de la pregunta está dada, si quieren, por un afán de carácter lingüístico. ¿Qué significa hablar o decir resolución legislativa? Una resolución legislativa es aquella resolución por la que se legisla. Y esto que parece obvio, ¿no es cierto? Esto que parece obvio, tiene un supuesto. Si por medio de una resolución legislativa yo voy a legislar, quiere decir que tiene que haber materia legislable. Si no hay materia legislable, la denominación está mal. Tendría que hablarse solamente de resolución o resolución parlamentaria, ¿no? Si quieren extender el término, ¿no? La locución. Y entonces, intentando descifrar estos interrogantes, me percaté de que el inciso 2, que el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución dice que el Congreso puede dar leyes y resoluciones legislativas. Y la pregunta subsecuente a esta constatación es ¿por qué dice resoluciones legislativas? Porque entiende la Constitución que son aquellas resoluciones que tienen materia legislable. Y si es así, si la Constitución se entiende que hay materias que son legislables por resolución legislativa, ¿por qué se dan resoluciones legislativas que no tienen materia legislable? En el reglamento del Congreso, en el artículo cuarto del reglamento del Congreso, se dice que la función legislativa comprende, ¿no es cierto?, comprende los proyectos y las resoluciones legislativas. Esto quiere decir que el reglamento del Congreso está interpretando la Constitución en el sentido de que las resoluciones legislativas a las cuales se refiere el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución, son aquellas resoluciones que tienen materia legislable. Porque esa norma, ese inciso 1, se está refiriendo a la función legislativa del Congreso. Y no puede haber función legislativa del Congreso si es que no hay materia legislable. En todos los casos hay materia legislable. Si yo digo, vamos a modificar el reglamento del Congreso, evidentemente hay materia legislable. Si yo digo, vamos a aprobar el tratado tal, evidentemente hay materia legislable. Entonces, en casos como este, no hay duda, ¿no es cierto?, de que se trata de una resolución legislativa. No hay duda de que se trata de una resolución legislativa. Pero ya empiezo a dudar de que exista una resolución legislativa cuando me pregunto
El permiso que se da al presidente de la República para salir del país se realiza por resolución legislativa. Vuelvo a preguntarme, el presidente de la República, ¿no es cierto?, constituye, o sea, este permiso al presidente de la República, este permiso a un individuo, ¿no es cierto?, que ejerce la primera magistratura del país, ¿no es cierto? ¿Esa referencia constituye materia legislable o no? Y entonces encuentro rápidamente una respuesta en el artículo 103 de la Constitución. Y el artículo 103 de la Constitución me dice a mí que no pueden darse leyes especiales sino por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. De manera tal que esa resolución que se refiere a ese individuo, o sea, a individuo en el sentido filosófico del término, no despreciativo, no. Que se refiere a ese individuo que ejerce la primera magistratura del país, no tiene materia legislable y por lo tanto no se trata de una resolución legislativa. Será una resolución del Congreso, pero no es una resolución legislativa porque no tiene materia legislable. Hay muchos casos como eso. Si el Parlamento nombra al defensor del pueblo, nombra a una persona como defensor del pueblo, no hay materia legislable, no tiene por qué haber una resolución legislativa. Si yo nombro a los miembros del Tribunal Constitucional, cada uno de ellos es una persona, ¿no es cierto? Y entonces yo estoy dando esa norma en función de las personas, no estoy dando según la naturaleza de las cosas. Eso sería, si se considera una resolución legislativa, sería violatorio del artículo 102 de la Constitución, inciso 1, porque no hay materia legislable. Hay miles de casos, en el sentido de que han habido muchas resoluciones legislativas que se han manejado de esta manera. Pero hay un asunto antes de profundizar en esto, hay una, digamos, inconstitucionalidad en el reglamento del Congreso, porque el reglamento del Congreso diferencia entre las resoluciones legislativas y las resoluciones de carácter administrativo del Parlamento, internas del Parlamento, ¿no? Internas del Parlamento. Y a unas les llama resoluciones legislativas y a otras las llama resoluciones legislativas del Congreso. Cuando tratan asuntos internos o nace del propio Congreso dar una resolución legislativa, eso se llama resolución legislativa del Congreso, no mera resolución legislativa. Según la Constitución, bueno, mejor dicho, existe un principio de derecho que la ley no puede diferenciar donde la norma no diferencia. Si el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución dice que sean resoluciones legislativas, no dice que sean resoluciones legislativas de este tipo, de este otro tipo, de este otro tipo. No dice eso. No establece una diferenciación. Por lo tanto, el reglamento no puede establecer una diferenciación entre resoluciones legislativas, así llamadas a secas, y resoluciones legislativas del Congreso. Allí en estos aspectos hay que estar bien claro, ¿no? No toda resolución legislativa tiene materia legislable. Y no toda resolución legislativa se trata de la misma manera, depende de cuál sea su origen. Si el origen está en el Parlamento o el origen está en el Poder Ejecutivo, entonces en el Poder Ejecutivo se hablará de resoluciones legislativas y en el origen del Poder Legislativo se hablará de resoluciones legislativas del Congreso. Pero en ninguno de estos casos se garantiza de que tengan materia legislable. En ninguno de estos casos se garantiza que haya materia legislable. Más aún, hay muchos casos en los cuales se habla de resolución legislativa, sea una o sea la otra, sin materia legislable. Digamos que ha realizado una reflexión porque no es un fallo. La amabilidad gracias, muy amable, gracias. Entonces, sobre este tema, ¿no es cierto?, ha realizado un acercamiento, yo lo llamo así, ¿no?, un acercamiento, el Tribunal Constitucional.
El 24 de abril del año 2006, el Tribunal Constitucional emitió un fallo, ¿no?, que no tenía que ver con las resoluciones legislativas, pero que utilizó el caso de las resoluciones legislativas como un argumento. Me interesa centrarme en eso. En esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia número 47 del 24 de abril del 2006, señala que las resoluciones legislativas son actos parlamentarios, dice, que generalmente regulan casos de manera particular y concreta. Generalmente regulan casos de manera particular y concreta, ¿no? Esta regulación representa para el Tribunal Constitucional, ¿no?, una excepción a la característica de la generalidad de la ley. Como ustedes todos saben, la ley tiene que tener carácter general, no justamente porque el artículo 103 de la Constitución dice que no se pueden dar leyes, ¿no?, por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. Esa es la generalidad. Además, dice el Tribunal Constitucional, ¿no?, que estos actos parlamentarios, ¿no?, tienen rango de ley porque así lo establece el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y el artículo 4 del reglamento del Congreso. Si nos ponemos a reflexionar sobre este tema, sobre el planteamiento del Tribunal Constitucional, nosotros tendríamos que decir que según el Tribunal Constitucional, en este acercamiento, ¿no es cierto?, que ha tenido en este fallo, ¿no?, en el fallo al cual nos hemos referido, ¿no?, establece cuatro características de las resoluciones legislativas. La primera es que se trata de un acto parlamentario. Si yo digo que se trata de un acto parlamentario, como afirma el Tribunal Constitucional, estoy diciendo algo cierto. Es decir, es un acto que se realiza al interior del Parlamento. Pero esto no caracteriza, pues, a las resoluciones legislativas por el simple y sencillo motivo de que en el Parlamento se realizan muchos actos, ¿no es cierto?, que todos también son actos parlamentarios. Pero bueno, no vamos a discutir, ¿no es cierto?, si es un acto parlamentario o no, porque es evidente que es un acto parlamentario. Este acto parlamentario, dice el Tribunal Constitucional, y esta es la segunda característica, ¿no?, regula materia particular y concreta. Yo la verdad es que no entiendo eso. Primero, porque la regulación apunta a actos concretos, pero no la materia legislable siempre es abstracta y tiene referencia a actos, pero la materia siempre es abstracta. Entonces no puede decir que regula materia concreta. Tendría que decir materia específica. Ah, bueno, ahí está bien. Regula materia específica. Muy bien, pero además dice particular. ¿Qué significa que regule materia particular? Que no es materia general. Puede una ley modificar o hacer un tratamiento, en este caso, la resolución legislativa, puede hacer un tratamiento de una manera, de una materia que no sea general. Entonces, aquí estamos ante otra pregunta, ¿cierto?, que va en contra, ¿no?, o sea, cuya respuesta podría ir en contra de hablar acerca de la ley, porque si dice que regula materia particular, quiere decir que no está regulando materia general y en consecuencia no es una ley. No es una ley. Ah, si no es una ley, ¿qué norma es? Sin embargo, otra de las características dice es que tiene jerarquía de ley porque así lo manda el 102 de la Constitución. Entonces, ¿cómo se entiende que regule materia particular, que no sea materia general, que es propia de la ley y que al mismo tiempo tenga jerarquía de ley? Y entonces trata de solucionar este problema diciendo que posee un carácter excepcional respecto del principio de la generalidad de la ley. En la Constitución se habla de excepciones a la generalidad de la ley. Sí,
En el 103 de la Constitución se dice que no pueden darse leyes especiales, sino por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. Ajá, entonces vamos a ver qué resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, tienen esta característica particular y no tienen la generalidad por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. Y nos vamos dando cuenta que si nos acercamos a las resoluciones legislativas que regularmente se dan en el Congreso de la República, ¿no? Tenemos que la aprobación de tratados efectivamente tiene naturaleza general, bueno, ya ahí salvamos lo de particular. La autorización de guerra y firma de la paz, ya podemos también asumir de que tiene una naturaleza general. Perfecto. La autorización al presidente de la República para viaje al extranjero no tiene ni siquiera naturaleza particular porque se refiere a una persona. El consentimiento de ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional tampoco, porque cuando ingresan se establece quiénes van a ingresar uno por uno, hay una lista. Desde el comandante general de la Armada que viene hasta el último grumete. Uno por uno. A ellos se les autoriza, no a otras personas el ingreso. Cuando se habla de pensión de gracia es para una persona, entonces tampoco hay particularidad por la naturaleza de las cosas. Es decir, cuando las resoluciones legislativas tienen como finalidad el nombramiento de un funcionario, no se puede hablar que hay naturaleza de las cosas, porque hay diferencia de las personas. Hay diferencia de las personas. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional no ha hecho sino tomar, ¿no es cierto?, alguna reflexión que se ha realizado respecto del artículo 4, ¿no?, del reglamento del Congreso, ¿no?, y de algunas otras disposiciones que tienen que ver con las resoluciones legislativas. Entonces, cuando hablamos de un acto parlamentario, ¿no es cierto?, este acto parlamentario de la resolución legislativa tiene que entrar en debate. ¿Por qué tiene que entrar en debate? Porque si se habla de resoluciones legislativas, tiene que haber materia legislable. Si no hay materia legislable, ¿qué función se está ejerciendo? Este es un punto clave, ¿no? ¿Qué función se está ejerciendo? Y entonces uno empieza a reflexionar. Se está ejerciendo la función legislativa cuando se dice de que se debe aprobar el reglamento del Congreso, ¿se debe modificarlo? Sí, se está ejerciendo la función legislativa. Muy bien. ¿Se está ejerciendo la función legislativa cuando se aprueba la modificación del Código de Ética? Sí, se está ejerciendo la función legislativa. ¿Se ejerce la función legislativa cuando hay aprobación del Estatuto del Servicio Parlamentario? Por supuesto que se está haciendo función legislativa. Son normas establecidas que están siendo modificadas, ¿no es cierto? Normas establecidas que se está haciendo función legislativa cuando se designa al Contralor General de la República. Se está haciendo función legislativa cuando el Parlamento ratifica esa designación. Si se refiere a una persona, eso no es función legislativa. Y si se cesa en el cargo o destituye al Contralor General de la República por las razones a que hubiere lugar, ¿se está haciendo función legislativa? No se está haciendo función legislativa. En consecuencia, ¿no?, aquí hay una manera de utilizar las resoluciones legislativas, ¿no?, que no se está haciendo en relación con las funciones que tiene el Parlamento. Más aún, en muchos parlamentos latinoamericanos, y pongo latinoamericanos por la cercanía, las modificaciones del reglamento del Congreso se hacen por ley. La aprobación del reglamento del Congreso se hace por una ley. Y es lógico que sea así, porque ahí hay materia legislable, ¿cierto? Ahí hay materia legislable. Si el Parlamento quiere aprobar por su propia decisión el Estatuto del Servicio Parlamentario, que solamente va a afectar positivo o negativamente a los trabajadores del Parlamento,
lo puede hacer a través de una resolución legislativa, pero tranquilamente lo podría hacer por una ley porque está estableciendo un régimen laboral, ¿no es cierto?, análogo a los regímenes laborales que existen para otros trabajadores que no sean del Parlamento, y todos esos regímenes laborales están dados por ley. ¿Por qué tiene que hacerlo por resolución legislativa? Si el reglamento del Congreso establece que se aprueba la modificación del Código de Ética por resolución legislativa, está en todo el derecho de hacerlo porque eso sí tiene materia legislativa. Pero se van dando cuenta que los casos de resolución legislativa propiamente con materia legislable son muy pocos, ¿no? Y la mayoría de esos pocos, son 4 o 5, de los cuales he nombrado 3 o 4, ¿no es cierto? 3 o 4, ¿no? Pueden darse tranquilamente por una ley. En los otros casos, fíjense ustedes, esto es un asunto muy interesante, ¿no? Esto es un asunto muy interesante. En los otros casos tenemos, como ya les dije, la designación del contralor, el cual también puede ser cesado por el Parlamento. Pero la designación del contralor la realiza el presidente de la República. ¿Qué hace el Parlamento? ¿Qué hace el Parlamento? Ratifica. Igual pasa con el superintendente de Banca y Seguros. Si el Parlamento no lo ratifica, no hay contralor, no hay superintendente de Banca y Seguros. Eso se hace por resolución legislativa. Esto de acá, este actuar de esa manera, pongo por ejemplo al contralor y al superintendente de Banca y Seguros, ¿no? Los pongo solamente como ejemplo. Están metidos más en la función de control político, de manera tal que no son objeto de una resolución legislativa, porque no tienen materia legislable. Y al no tener materia legislable, no pueden ser resoluciones legislativas. Podrían ser resoluciones del Congreso, correcto. Podrían ser resoluciones parlamentarias, correcto. Pero no podrían ser resoluciones legislativas. Porque no tienen materia legislable, ni siquiera particular, por la naturaleza de las cosas. Porque acá la materia es la persona y no se pueden dar leyes por la diferencia de las personas. Más aún, no se pueden dar resoluciones legislativas porque las resoluciones legislativas tienen rango de ley. No se puede legislar, sino de manera general, por la naturaleza de las cosas, de manera particular, pero jamás se puede legislar por la diferencia de las personas. Fíjense ustedes, otros casos interesantes. La elección y remoción de 3 directores del Banco Central de Reserva. ¿Qué hace el Parlamento respecto del Banco Central de Reserva? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Muy bien. En primer lugar, ratifica el nombramiento del presidente del Banco Central de Reserva. Perfecto, la ratifica. En segundo lugar, elige a 3 directores del Banco Central de Reserva. A 3 directores. Y otros 3 directores los pone el Poder Ejecutivo. A estos 7 personajes, el Parlamento los puede cesar, destituir. Díganme ustedes si eso no es función de control político. Después tenemos la destitución del Consejo de Ministros. ¿Puede el Parlamento destituir al Consejo de Ministros? Sí. Puede destituirlo. ¿Cuándo puede destituirlo? Cuando el Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, no cumple o sea, se hace responsable de los actos presidenciales que implican, primero, la no convocatoria a elecciones, el impedimento del funcionamiento del Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí puede destituir a todo el gabinete. Lo puede destituir. Porque ellos son los responsables de lo que hace el presidente. Ahora bien, puede destituir a los miembros del Tribunal Constitucional, sí, los puede también destituir a los miembros del Tribunal Constitucional. Estoy utilizando la palabra destitución en sentido genérico, para no entrar en matices, ¿ya? Los puede destituir, los nombra y los puede destituir. No hay problema. Algunos de estos, no algunos, sino todos estos grandes personajes, digamos, de los altos niveles, tienen la prerrogativa de la acusación constitucional, correcto. Pasan por la acusación constitucional y se les... Fíjense, hay otros actos que son actos administrativos que se realizan por resolución legislativa. Otros actos administrativos que se realizan por resolución legislativa.
¿Cuáles son esos actos administrativos que se realizan por resolución legislativa? En primer lugar, la aprobación de la agenda legislativa. Se aprueba por resolución legislativa del Congreso. La delegación de facultades a la comisión permanente, también. La designación de miembros de la comisión permanente, resolución legislativa. La designación de los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales, por resolución legislativa. La aprobación del cuadro de comisiones, por resolución legislativa. La modificación del cuadro de comisiones, por resolución. Estos son actos administrativos. Bastaría con que hubiera una resolución de la presidencia del Congreso. Se informa al Pleno y como se trata de actos administrativos, bastaría con que haya una resolución del presidente del Congreso. Así como hay una resolución del presidente del Congreso, ¿no es cierto?, para citar a legislatura extraordinaria. Para ampliar la legislatura, perdón, no legislatura extraordinaria. Para ampliar la legislatura, sencillamente el presidente amplía la legislatura por tanto tiempo. No necesita la aprobación del Pleno. ¿Por qué? Porque son actos administrativos. O sea, cuando tratamos del tema de las resoluciones legislativas, lo que estamos tratando es con un mundo confuso, donde existen resoluciones que sí tienen materia legislable, resoluciones que tienen materia de control político y resoluciones que tienen carácter claramente administrativo. Y a todas le llamamos resoluciones legislativas, haciendo además una diferencia, porque los únicos casos en los cuales se habla de resolución legislativa son los casos referidos a la aprobación de tratados, a la autorización de declaración de guerra y firma de la paz, cosa que nunca se ha dado después de la Constitución del 79 y de la del 33, ¿no? Autorización al presidente de la República para el viaje al extranjero, consentimiento de ingreso de tropas extranjeras, prórroga de estado de sitio, otorgamiento de pensión de gracia se dan por resolución legislativa. Todas las demás se dan por resolución legislativa del Congreso. Todas las demás. Haciendo una diferencia que no está permitida y que viola el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución, porque viola el principio de que no se pueden hacer diferencias donde la norma no establece diferencia. Entonces, aquí estamos en un mundo, ¿no es cierto?, en el cual estamos, digamos, manejándonos, ¿no?, conforme a una tradición, vamos a decirlo así, ¿no?, conforme a una tradición, ¿no?, sobre la cual no se ha reflexionado con claridad para establecer que existen cotos legislativos, cotos de control político y cotos administrativos para utilizar las resoluciones legislativas. Ahora bien, es probable, ¿no es cierto?, que ustedes cuando tengan que hacer una resolución legislativa, en la segunda parte, por supuesto, vamos a hablar sobre el formato de resolución legislativa, ¿no?, sobre el formato de resolución legislativa, ¿no? Es probable que ustedes digan, esto es una resolución legislativa, pero ¿cómo? ¿Esto es por resolución legislativa del Congreso o es por resolución legislativa nada más? ¿No? Entonces, van a encontrar ustedes en sus materiales, ¿no?, el formato de resolución legislativa, pero aquí yo les alcanzo, ¿no es cierto? Voy a revisar bien si les he enviado una guía, ¿no?, sobre las resoluciones legislativas, y si no le he enviado, se las voy a enviar en el transcurso de este fin de semana. ¿Cómo se manejan las resoluciones legislativas? Ha sido objeto de aprobación de la mesa directiva del Congreso con informe al Pleno, ¿no?, en un acuerdo de mesa, en dos acuerdos de mesa. El acuerdo de mesa 529 del 2004-2005, acuerdo de mesa, entonces, 2004-2005, del 9 de mayo del 2005, ¿no?, y otro acuerdo de mesa 535 2004-2005, o sea, del mismo periodo parlamentario, ¿no?, del 15 de julio del 2005, ¿no?, del 15 de julio del 2005. Muy bien. Estos acuerdos de mesa
perdón, estas guías están vigentes. En el Manual de Técnica Legislativa del Congreso, después de la parte introductoria, ¿no? O sea, cuando empieza propiamente el manual, ¿no? Después de las palabras del señor John Pérez Paredes, que era en ese momento oficial mayor del Congreso, se hace una afirmación después de las palabras de él, ¿no? A la página, me parece que a una página del término de estas palabras introductorias del ex oficial mayor, se dice que estas guías están derogadas. Y quiero hacer un hincapié en esto porque según el Manual de Técnica Legislativa propiamente dicho, ¿no? Una disposición del manual habría derogado las guías. Y esto es una falsedad y un error de carácter jurídico, ¿no? Porque una disposición de un manual de técnica legislativa no puede anular una resolución del Consejo de la mesa directiva, un acuerdo de la mesa directiva, no puede derogar. Y no puede derogarla porque esas guías han sido aprobadas por un acuerdo, por dos acuerdos de mesa directiva que tienen que ser derogados por otro acuerdo que no existe. Por lo tanto, estas guías están vigentes. Y digo estas guías porque en este caso son dos las que se refieren a resoluciones legislativas, pero hay otras guías sobre elaboración de proyectos, hay otras guías sobre elaboración de dictámenes, ¿no? Y otras guías además sobre que ya vamos a ver sobre pedidos, etcétera, ¿no? Que todas están vigentes porque no pueden haber sido derogadas por una disposición, ¿no es cierto?, interna del Manual de Técnica Legislativa, ¿no? Y no por un acuerdo de mesa directiva que las derogue, ¿no? Entonces no están derogadas. Y por eso yo apunto a estas dos resoluciones legislativas como vigentes. Están vigentes y están de acuerdo al reglamento del Congreso aun cuando yo haya realizado las críticas correspondientes. O sea, ¿cuál es el estado de las cosas respecto de las resoluciones legislativas y cómo se debe actuar? Porque dada la norma, ¿no es cierto?, evidentemente hay que acatarla. Si no, uno no la quiere acatar, lo que tiene que hacer es cambiarla, ¿no es cierto? Que es a lo que estoy apuntando con estas reflexiones. Pero, ¿cómo está el estado de cosas respecto de las resoluciones legislativas? Vuelvo a repetir, existen dos guías, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir los números para recalcar de que están vigentes, ¿no? Dos guías. Una, aprobada por acuerdo de mesa 529, ¿no es cierto?, 2004-2005, del 9 de mayo del 2005, y la otra, la guía 535, ¿no es cierto?, 2004-2005, ¿no es cierto?, del 15-07-05. En esta fecha del 15-07-05, o sea, 15 de julio del 05, se aprobaron todas las guías de manera definitiva. Es decir, las guías dan razón de formatos, ¿no? Uno de los formatos son los formatos de resolución legislativa. Entonces, en esta guía 535, en la primera guía 535, aprobada, en la guía aprobada por el acuerdo de mesa directiva 535, se dicen que se dan como resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, materias que tienen que ver con los siguientes casos: aprobación de tratados, autorización de declaración de guerra y firma de paz, autorización al presidente de la República para que viaje al extranjero, consentimiento de tropas al territorio nacional, de tropas extranjeras al territorio nacional, prórroga del estado de sitio y otorgamiento de pensión de gracia. Son 6 casos en los cuales se da resolución legislativa y hay 22 casos en los cuales se dan resoluciones legislativas del Congreso.
resoluciones legislativas del Congreso. Así se canaliza. ¿Cuáles son esos 22 casos? Me voy a permitir leerlos. Primero, aprobación o modificación del reglamento del Congreso. Esto yo se los voy a pasar si es que ya no lo he enviado. 2, aprobación o modificación del Código de Ética. 3, aprobación del Estatuto del Servicio Parlamentario. 4, designación del Contralor, aprobación de la designación del Contralor General de la República. Ratificación y remoción en el cargo del presidente del Banco Central de Reserva. Elección de 3 directores del Banco Central de Reserva, ¿cierto? Y posibilidad de remoción de esos 6 directores del Banco Central de Reserva. Destitución del Consejo de Ministros. Elección de miembros del Tribunal Constitucional. Elección y cese del Defensor del Pueblo. Remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llama, ¿no es cierto?, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La vacancia del cargo de congresista, la vacancia del cargo de presidente de la República. La acusación constitucional de contenido penal se aprueba por resolución legislativa del Congreso, ¿no? La suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional de altos funcionarios, incluido el presidente de la República, se formaliza por resolución legislativa del Congreso. También son casos en los cuales se aprueba una resolución legislativa del Congreso, la aprobación de la agenda legislativa, la delegación de facultades a la Comisión Permanente, la designación de miembros de la Comisión Permanente, la designación de miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la aprobación del cuadro de comisiones o la modificación del cuadro de comisiones. Hacen caso como se debe hacer, porque esa es la norma que se está aplicando ahora, ¿no? Las críticas que yo pueda haber hecho son críticas para hacer una propuesta distinta. Eso es otro tema. Pero ahora el estado de la cuestión es este. Hay materias que se aprueban. No vamos a hablar de materia porque se puede confundir con materia legislable. Hay casos en los cuales lo que se trata se aprueba por resolución legislativa y hay casos en los cuales lo que se aprueba, ¿no es cierto?, se hace por resolución legislativa del Congreso. El criterio es que lo que se aprueba por resolución legislativa proviene no del Parlamento, sino de otro órgano. Sino si se habla de resoluciones legislativas del Congreso, la iniciativa de resolución legislativa proviene del Parlamento. O es realizada a iniciativa del Parlamento. Muy bien. Ahí también hay que hacer algunos matices, pero no voy a entrar en eso. Miren, esta es la situación actual. La situación actual. Es decir, si uno quiere dar una resolución legislativa de aprobación de tratados, de autorización de declaración de guerra, de autorización al presidente de la República para el viaje de consentimiento y ingreso de tropas, de prórroga de estado de sitio o de otorgamiento de la pensión de gracia, estos casos no son objeto de iniciativa del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo. Un parlamentario no puede pedir la aprobación de tratados, no puede. Eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Un parlamentario no puede pedir que se declare la guerra o se firme la paz, no puede. Eso es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Un parlamentario no puede pedir autorización para que el presidente viaje, no puede. Un parlamentario no puede sacar una resolución legislativa, ¿no es cierto?, de consentimiento de ingreso de tropas al territorio nacional, de tropas extranjeras, ¿se entiende? ¿No es cierto? Porque eso es una prerrogativa del señor presidente de la República. Y por último, no puede iniciar el otorgamiento de pensión de gracia, porque para eso, ¿no es cierto?, se ha establecido un procedimiento que empiece en el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y que termine en el Legislativo por medio de una resolución legislativa. Si alguien quiere tener una pensión de gracia por ser un artista, va al Ministerio de Cultura o al Ministerio de Educación
¿no es cierto? Dependiendo de si ha sido docente o si no ha sido docente, ¿no? Y pide que se inicie un trámite para que le otorgue la resolución legislativa. La resolución legislativa se le otorga el Congreso si es que se han cumplido con determinados requisitos establecidos en decretos supremos y en la ley propia de aprehensión de gracias. En todos los otros casos, la iniciativa corresponde al Poder Legislativo. Por ejemplo, la modificación del reglamento del Congreso le corresponde al Poder Legislativo. La aprobación o modificación del Código de Ética le corresponde al Poder Legislativo. La ratificación, ¿no es cierto?, del superintendente de Banca y Seguro le corresponde al Poder Ejecutivo. También la ratificación del controlador le corresponde al Poder Ejecutivo. Claro, el Poder Legislativo envía el nombramiento y el Poder Legislativo dirá si lo ratifica o no. Eso es una iniciativa que tiene que tomar el Poder Legislativo, ¿cierto? Elección y cese del defensor del pueblo es una atribución. Lo del Tribunal Constitucional también, cuando el señor Vizcarra puso en tela de juicio eso, no había entendido de qué se trataba, ¿no? No había entendido de qué se trataba, o buscó un pretexto, como se está buscando un pretexto ahora también, planteando la cuestión de confianza de algo que no corresponde, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro tema. Y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia, perfecto, le corresponde al Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, vacancia del cargo de congresista, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todas estas iniciativas son iniciativas que se viabilizan por iniciativa de los congresistas, pero al mismo tiempo se tramitan a través de una resolución legislativa del Congreso. Ahora último tuve una reunión con un abogado que bueno, tiene un estudio de abogado, pero es asesor en el Congreso, ¿no? Y me dijo que quería cambiar algunos artículos del reglamento del Congreso, que su congresista estaba interesado en eso. Bueno, hablamos acerca de todo esto, ¿no? Pero me di cuenta que él estaba pensando en una ley. ¿Se dan cuenta? Es un asesor de un congresista que es abogado, y además es un abogado que tiene cierto recorrido. Estaba pensando en una ley. Yo le dije, no, en este caso corresponde una resolución legislativa del Congreso. Así se maneja esto, y yo a lo que estaba aludiendo era a una norma, ¿no es cierto?, que es este acuerdo del Consejo Directivo, ¿no?, que dice que el reglamento se modifica por medio de resolución legislativa. Hay que proponer una resolución legislativa para modificar ciertos artículos del reglamento. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, por favor, me perdona unos 7, 8 minutos de intermedio y luego continuamos. Por supuesto, si es que no hay ninguna pregunta, olvidamos o la dejamos para después para que entre en el nirvana del ¿cómo se llama?, del pequeño receso. Muy bien. Entonces, habiendo concluido la explicación sobre el estado actual de las resoluciones, del tratamiento de las resoluciones legislativas por el Parlamento, voy a pasar a explicarles a ustedes el formato o los formatos de resolución legislativa. Actualmente se vienen utilizando diferentes formatos. Yo he visto incluso que algunas resoluciones legislativas han sido presentadas como si fueran proyectos de ley, ¿no? Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero. Y esto revela dos cosas, ¿no? Lo primero que revela es un desconocimiento de cómo se tratan las resoluciones legislativas en el Congreso, pero eso es solamente lo podemos apreciar así si es que lo miramos desde ese punto de vista, pero desde otro punto de vista podríamos decir, estas personas que están presentando estos proyectos de resolución legislativa en realidad no están manifestando una manera de decir que estas llamadas resoluciones legislativas tienen que tener un formato distinto, ¿no? Porque según lo que hemos explicado con anterioridad, hay fundamento para decir que algunas
materias que vienen tratándose como resoluciones legislativas, en realidad son materias de ley y deberían ser tratadas como ley. Interesante, ¿no? Interesante, porque si se tratara del caso, por ejemplo, de la modificación del reglamento del Congreso, alguna razón tendría proponer un proyecto de ley, ¿no? Y no un proyecto de resolución legislativa. En fin, pero bueno, vayamos a hacer las cosas como están actualmente, ¿verdad? Como están actualmente. El formato de resolución legislativa tiene 8 partes, ¿no? Una es una sumilla, la segunda es una fórmula introductoria, la tercera es un tipo de resolución, el tipo de resolución, porque puede ser resolución legislativa o resolución legislativa del Congreso, ¿no? Hay una fórmula introductoria, el título de iniciativa, el cuerpo resolutivo, la exposición de motivos, la fundamentación, la fecha y las firmas, ¿no? Muy bien. La sumilla, que generalmente se coloca en el ángulo superior derecho, ¿no? Es, ya, digamos, eso sí es una costumbre parlamentaria, ¿no? Lo único que tiene que mostrar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de proyectos, ¿no es cierto? Es la característica justamente de ser un proyecto, la resolución legislativa, ¿no? Y la materia. Es decir, proyecto de resolución legislativa mediante el cual tal cosa, mediante el cual se propone, por ejemplo, modificar, a ver, para ser bien precisos, ¿no? No modificar, sino aprobar el tratado de libre comercio entre fulano y sultano, entre este país y el otro, ¿no? Entonces, aquí no existe ninguna explicación ni nada. La propuesta es modificar un tratado, ¿no es cierto? Aprobar un tratado, ¿no? Que está bajo la competencia del Congreso, ¿no es cierto? Porque los tratados internacionales ejecutivos no están bajo la competencia del Congreso, ¿no? Esto no se aprueba, sencillamente se controla, ¿no? O sea, el Parlamento ejerce sobre ellos la actividad de control. En cambio, los que tienen que ver con asuntos relacionados con tratados, ¿no es cierto? Eso sí, con asuntos relacionados con derechos humanos, también esos tratados tienen que ser primeramente aprobados por el Congreso. Bueno, pero ese punto no es el que nos interesa ahora, sino el punto de la sumilla, proyecto de resolución legislativa mediante el cual se propone tal cosa. Si yo sumillo de esta manera, quiere decir que no se trata de una resolución legislativa del Congreso, sino de una resolución legislativa. ¿Sobre qué puede tratar una resolución legislativa? Entonces, una resolución legislativa puede tratar sobre aprobación de tratados, autorización para la firma para la guerra o para la firma de la paz, para que el presidente de la República se ausente del país, para el consentimiento de ingreso de tropas, para la prórroga del estado de sitio, para el otorgamiento de pensión de gracia. En esos casos, ¿eso quiere decir que más abajo? ¿No es cierto? Más abajo tiene que estar uno de estos 6 casos, ¿no es cierto?, desarrollado, ¿no? Uno de estos 6 casos tiene que estar desarrollado. No pueden estar los otros, porque los otros son resoluciones legislativas del Congreso. Ahora bien, la fórmula introductoria que yo propongo es la fórmula que tiene que ver con el presidente de la República, ¿cierto? Es el presidente de la República el que propone estas resoluciones legislativas. En consecuencia, la fórmula introductoria tiene que decir lo siguiente: el presidente de la República, ¿no es cierto?, al amparo de los artículos 102 de la Constitución, ¿no es cierto?, o del artículo 102 de la Constitución, ¿no?, 75 y 76 del reglamento del Congreso, presenta a consideración del Congreso el siguiente, y de ahí viene proyecto de resolución legislativa como un título.
es un tipo de resolución. Pero no basta con el artículo 102, sino que también tiene que ver con los artículos que son competencia del presidente. Por ejemplo, la aprobación de tratados, ¿no es cierto? Está en el 118, ¿no? Está en el artículo 56 también de la Constitución, ambos de la Constitución. También tendríamos que citar, ¿no?, la autorización de declaración de guerra y paz, que también está en el 118 de la Constitución, ¿no es cierto? Y que también está en el artículo 102, en el momento en que inciso, ¿no?, aprobar la declaratoria de guerra que propone el Poder Ejecutivo, ¿no? También el consentimiento de ingreso de tropas, etc., ¿no? Ellos tienen su legislación específica que se condice, ¿no es cierto?, que concuerda con el artículo 102 de la Constitución y los artículos 75 y 76. ¿Por qué artículos 75 y 76? Porque en estos artículos se habla de las resoluciones legislativas y específicamente en el artículo 76 se dice qué resoluciones legislativas son competencia del Poder Ejecutivo, que son las que yo he nombrado varias veces ya en esta clase. Y entonces, después de eso, el presidente de la República, que escribe al amparo de los artículos tales y del 102 de la Constitución y 75 y 76 del Reglamento del Congreso, presenta a consideración del Congreso el siguiente, y abajo, centrado y en mayúscula, te pone proyecto de resolución legislativa. ¿Hay una fórmula introductoria a la parte propiamente resolutiva de esta resolución legislativa? Sí, hay. El Congreso de la República resuelve. Es una resolución legislativa, no el Congreso de la República ha dado. Y entonces aquí, ¿no es cierto?, se pone el título de la resolución legislativa, líneas abajo, ¿no es cierto? Después que se ha puesto el Congreso de la República, punto y coma, y abajo resuelve o ha resuelto, ¿no es cierto?, y se pone el título, ¿no es cierto? Resolución legislativa por la que se aprueba el tratado tal. Y entonces después viene el cuerpo resolutivo. El cuerpo resolutivo no es artículo primero, artículo segundo, artículo tercero. No funciona así. Resuelve primero, ¿no es cierto? Ahí está el título y ¿qué ha resuelto? Primero, ha resuelto, ¿no es cierto? Aprobar el tratado tal, suscrito por el señor presidente de la República, ¿no?, sobre tal materia, con fecha tal, etcétera, 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 en tal lugar, ¿no es cierto? Lo ha suscrito en tal lugar. Puede ser que esa sea el único párrafo por el que se resuelve, Pues pueden haber dos. Entonces el segundo dice transcribir, ¿no es cierto?, la presente resolución a tal órgano. Perfecto, muy bien, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el cuerpo resolutivo no funciona con artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, no. El cuerpo resolutivo de una resolución legislativa funciona con primero, segundo y tercero, ¿no? ¿Qué resuelve? Aprobar tal cosa, ratificar, etcétera, tal otra, etcétera. Siempre con la fórmula del infinitivo, ¿no? Con la fórmula del infinitivo. Después de esto vienen fundamentos de la propuesta, ¿no? Aquí el asunto es altamente, ¿cómo les puedo decir? Diverso, altamente diverso. Por ejemplo, yo puedo tomar la aprobación de un tratado y puedo decir que al Congreso le asiste competencia en razón de lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución y en el artículo 102 de la Constitución, ¿no? Es decir, el artículo 56 habla sobre los tratados, ¿no es cierto?, que deben ser aprobados por el Congreso, ¿no es cierto? Se los leo específicamente, ¿ya? Artículo 56. Dice lo siguiente: los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. Esos son tratados, ¿ah? Todas las obligaciones. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.
¿correcto? Entonces, si se trata de una resolución legislativa que está aprobando un tratado, hay que ponerse en estos casos. Primer caso, ¿se trata de derechos humanos? Sí. Entonces hay que fundamentar eso en el artículo 56, inciso 1, para decir que el Parlamento tiene atribución sobre eso. Si se trata de soberanía, dominio o integridad del Estado, ¿no es cierto? También tiene que firmarse, también tiene que darse un fundamento respecto de esto. Y por lo tanto, siendo esta una atribución del presidente de la República, ¿no es cierto?, proponer resoluciones legislativas, ¿no? El presidente tiene que mandar el fundamento por el cual hay una cesión de soberanía. Y esa cesión de soberanía no es un acto unilateral, sino es un acto establecido por un tratado, ¿no es cierto? Y ahí seguramente antes de que se llegue a aprobar la resolución legislativa habrá pues un debate sobre si esa cesión de soberanía procede o si no procede, si afecta la integridad del territorio, si no afecta la integridad del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Defensa nacional. Hay el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por ejemplo, ha sido firmado por el Perú y aprobado por el Parlamento del Congreso. ¿Cierto? El tratado también de defensa de lucha contra de defensa de la democracia también ha sido firmado, suscrito y aprobado por el Parlamento. Hay obligaciones financieras del Estado. Esto es lo que se trata de deuda externa, ¿no es cierto? Obligaciones financieras del Estado, no préstamos, deuda externa. Si se trata de tratados, ¿no es cierto?, tienen que pasar por el Parlamento. Y entonces, en cada caso hay que fundamentar la propuesta, esta propuesta de resolución legislativa. El Parlamento tiene que hacer exigible esta fundamentación cuando el Poder Ejecutivo envía el proyecto de resolución legislativa para que el Parlamento lo apruebe. Para que el Parlamento lo apruebe. Bueno, estos no son los únicos casos, ¿no es cierto? Ya hemos visto la autorización al presidente de la República, es una iniciativa del presidente de la República que manda un oficio con un proyecto de resolución legislativa, ¿no? Y este proyecto de legislación legislativa es evaluado por la comisión correspondiente, que en este caso es la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Y se le da o no se le da el permiso, ¿no? Se le da o se le da el permiso. Ha sido una tradición en el Parlamento nunca se le niega el permiso al presidente de la República. Sin embargo, esta tradición no ha continuado en los últimos meses, como ustedes pueden haber apreciado, ¿no? Como ustedes pueden haber apreciado. El consentimiento al ingreso de tropas también es a iniciativa, y ahí hay una serie de disposiciones que dicen cómo tiene que ser enviada la resolución legislativa. O sea, no basta con que primero el Congreso de la República resuelve autorizar el ingreso de la nave tal, ¿no es cierto?, de la República de Francia, ¿no es cierto? No basta con eso. Tiene que venir al Parlamento una relación de quiénes son el barco, el tipo de barco, la relación de todos los que van a ingresar, la lista de todas las armas que están introduciendo, ¿no es cierto? Y cuál va a ser el recorrido en el territorio nacional. Esos son parte de los fundamentos de la propuesta, ¿no? De la propuesta de resolución legislativa. Ahí después viene la fecha y vienen las firmas, ¿no es cierto? Y aquí, respecto de las firmas, hay todo un debate, un pequeño debate sobre los requisitos de admisibilidad de la resolución legislativa, porque dice el reglamento del Congreso que las resoluciones legislativas cumplirán con los requisitos establecidos para los proyectos de ley en la medida en que eso sea posible, no necesario, posible, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se plantea ante esta normatividad es el proyecto de resolución legislativa es generado por el presidente de la República, por lo tanto no tiene por qué adscribirse a lo que hace el Parlamento respecto de los proyectos de ley. Correcto, eso es correcto, muy bien. Pero al mismo tiempo, este formato, este proyecto de resolución legislativa, tiene que cumplir con algún requisito, como por ejemplo,
que haya sido aprobado por el Consejo de Ministros? ¿O basta con que el presidente de la República lo envíe con la firma del Premier o del ministro de Relaciones Exteriores? Porque fíjense, aquí también hay un cierto desorden. Muchas veces el Poder Ejecutivo, y esto ha pasado antes, no sé cómo estará ahora, ¿no? Porque no he accedido a los pedidos, ¿no? Se envía el presidente de la República envía un oficio, ¿no? Y dice, pido que el Parlamento pida la resolución legislativa de autorización de mi salida para tal sitio, durante tanto tiempo y con tal finalidad. Y no envía el proyecto de resolución legislativa. La pregunta es sobre qué se va a pronunciar el Parlamento si es que no hay un proyecto de resolución legislativa con los fundamentos correspondientes. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que enviar un proyecto de resolución legislativa. Debe el presidente de la República hacer ejercicio de esta atribución, con la sola firma del señor, de uno de los ministros competentes, o puede hacer uso de esta atribución solamente si es que hay aprobación del Consejo de Ministros. La Constitución solamente exige aprobación del Consejo de Ministros para el 206 es decir, para la reforma constitucional. Pero como no se trata del tema de las resoluciones legislativas, la pregunta queda pendiente, porque puede haber un tratado del mayor interés, ¿no es cierto?, de implicancias incluso constitucionales y todo, ¿no es cierto? Y si el presidente de la República envía el tratado de implicancias constitucionales al Congreso de la República, ¿no es cierto?, eso significaría que tiene que tener aprobación del Consejo de Ministros según el artículo 206 de la Constitución. O sea que hay que ver con fineza este asunto del formato de resolución legislativa. Las resoluciones legislativas del Congreso, tienen básicamente el mismo formato, ¿no es cierto? Las diferencias saltan a la vista, ¿no? Uno presenta un proyecto de resolución legislativa del Congreso, así lo tiene que especificar. Resolución legislativa del Congreso mediante el cual se propone, por ejemplo, la reforma de los artículos 34 y 28 del reglamento del Congreso. O se propone la modificación o la adición de artículos al Código de Ética, o se restituye la vigencia del Estatuto del Servidor Parlamentario, ¿no? Porque ahora está en suspenso, ¿no?, la vigencia. Se restituye la vigencia, ¿no? Entonces, estos alrededor de 20, 22 casos en los cuales se puede establecer el formato de resolución legislativa del Congreso. Cada uno tiene su fundamentación propia. Es decir, de asumida yo pongo proyecto de resolución legislativa del Congreso mediante el cual, el proyecto, ¿no?, mediante el cual se propone. El presidente de la República no tiene iniciativa, ¿no? Sencillamente informa de que para los fines que haya lugar, el nombramiento, la designación del presidente del Banco Central de Reserva, la designación del superintendente de Banca y Seguros, la designación del Contralor, ¿no? Él informa para los fines de que haya lugar, pero no tiene iniciativa en la resolución de ratificación de estos funcionarios, ¿no? Entonces, aquí hay que cambiar, ¿no es cierto? Porque son el congresista que suscribe, ¿no es cierto? O los congresistas que suscriben, ¿no?, al amparo de los artículos tales y tales, para cada caso, ¿no? Claro, siempre estará el 102, inciso 1 de la Constitución, ¿no? O sea, siempre estará. Pero para cada caso hay que colocar la fundamentación correspondiente, ¿no? Fíjense ustedes, este es un asunto, estas resoluciones legislativas del Congreso, ¿no?, aun cuando
contienen algunos casos en los cuales haya, ¿no es cierto?, materia legislable. En su gran mayoría de casos son fórmulas que se adoptan para realizar la función de control político o la función administrativa. Y siempre tendrán la fórmula introductoria referida a un congresista, ¿cierto? El congresista de la República que suscribe, o los congresistas, porque pueden ser varios, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tipo de resolución no será resolución legislativa, sino proyecto de resolución legislativa del Congreso. Proyecto de resolución legislativa del Congreso. Y entonces ahí se continúa con esta fórmula introductoria a la fórmula resolutiva, ¿no? Y el Congreso de la República resuelve o ha resuelto, ¿no es cierto? Y viene el título, la resolución legislativa del Congreso, por la cual se destituye al ¿cómo se llama?, al presidente de la República, o se le impide el ejercicio de las funciones por 10 años, ¿no? O se vaca al presidente de la República, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, el cuerpo resolutivo propiamente dicho es el que estatuye la vacancia, es decir, en este caso estamos hablando de vacancia, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Vacar al presidente de la República. En el caso de acusación constitucional, por ejemplo, se acuerda primero declarar haber lugar a formación de causa, ¿no es cierto?, contra el señor ministro tal, por la realización de tales y tales y tales y tales actos, ¿no es cierto?, en lugar, ¿no es cierto? Entonces, allí hay que ir adaptando, ¿no es cierto? Este primero, segundo, tercero, que puede ser uno solo, nada más, sin primero, sin segundo y sin tercero, ¿no? Puede realizarse bajo diferentes modalidades, ¿no? Bajo diferentes modalidades, en el sentido de que en algunos casos se declarará, en otros casos se destituirá de frente, en otros casos se vacará, etcétera. Se va adecuando al acto de control correspondiente. Pero para cada uno de estos actos resolutivos tiene que haber una fundamentación. Y la fundamentación, ¿no es cierto?, en el caso de las acusaciones constitucionales, ¿no es cierto?, nace pues del acuerdo que ha tenido la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nace de ese acuerdo. La destitución de un presidente puede tener diferentes tipos de causales. El caso del señor Fujimori, ¿no es cierto?, se declaró la vacancia y se le inhabilitó, ¿no es cierto?, como consecuencia de esa vacancia, se le inhabilitó en el ejercicio de la función pública, ¿no es cierto?, con un proceso prácticamente sumario. Para el caso del señor Vizcarra hubo todo un procedimiento, ¿no es cierto?, en el cual él tuvo derecho a la defensa y después fue vacado en el cargo de presidente de la República y después de la vacancia inhabilitado por 10 años. Todo eso se hace por resolución legislativa del Congreso. Y cada uno tiene que tener su fundamento. En los casos de resoluciones legislativas del Congreso para cuestiones administrativas, ¿no?, se entiende que el Parlamento adopta un temperamento respecto de, por ejemplo, la delegación de facultades. Vamos a delegar esto y lo otro. No vamos a delegar más. Vamos a delegar todo. Siempre dentro de los límites de la Constitución, porque a la Comisión Permanente no se le puede delegar todo. Por ejemplo, reformas constitucionales, leyes orgánicas, etcétera, no pueden estar delegadas a la Comisión Permanente. Esa delegación que constituye, que es un caso para utilizar una resolución legislativa, ¿no?, es una resolución legislativa del Congreso, ¿no? Muchas veces es adoptada por el Pleno del Congreso sin necesidad de que el Pleno del Congreso las adopte. O sea, no habría necesidad si es que la mesa directiva tuviera, ¿no es cierto?, la fuerza suficiente como para dar una resolución legislativa, o un acuerdo de mesa directiva para que haya la delegación de facultades. Pero siendo esto un asunto ciertamente discutible, en verdad, porque si se delega, tiene que ser pues una delegación del cuerpo, ¿no es cierto?, del cuerpo legiferante, que es el Pleno del Congreso, ¿no? Bueno,
pero para designar a los miembros de la comisión permanente, para variar sujetos, yo creo que bastaría con que la mesa directiva diera cuenta al Pleno y dijera, saben que no se necesita resolución legislativa, la presidencia informa de esta, ¿no? Ya seguramente han estado de acuerdo con los voceros de los grupos parlamentarios y entonces el Pleno del Congreso no tendría por qué preocuparse de eso. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, existe un mismo formato para la resolución legislativa del Congreso, existe un mismo formato, ¿no es cierto? Pero lo que está variando es, digamos, la sumilla, por un lado, ¿no es cierto? La fórmula introductoria, por otro, porque ahí tiene que señalarse los fundamentos legales que le dan competencia a quien quiera presentar esta resolución legislativa del Congreso, ¿no? Y sobre todo, los fundamentos, porque para cada caso hay que establecer fundamentos distintos, ¿no? Y son aquí, como les digo, 20 casos de lo que existe actualmente, ¿no? Entre 20 y 22 casos, ¿no? Y para cada caso tendría que haber una fundamentación específica. Ahora, fíjense, la vacancia de los congresistas, ¿no? Es algo que también está en debate, porque, y con esto ya vengo finalizando toda esta parte referida a la resolución legislativa. La vacancia de los congresistas, en los casos de haber vacado a la señora Lozada de Gamboa, a la señora Marta Chávez y a la señora que fue presidenta, siempre me olvido de su nombre, bueno, vacaron a 3 congresistas de Fuerza Popular. El Congreso declaró la vacancia y ¿saben cómo se formalizó? A través de una resolución de presidencia. Yo, en ese tiempo, el presidente era el doctor Ferrero y firmó esa resolución, yo la tengo registrada, ¿no? Ese me parece que fue un acto de abuso de situación de dominio, que no puede constituir un precedente parlamentario. El Pleno del Congreso adoptó esa resolución de vacarlas a las 3, ¿no es cierto?, de las 3 congresistas, y debía haberse hecho eso por una resolución legislativa del Congreso. Sin embargo, se hizo por una resolución de presidencia. El abuso no solamente es que el presidente se haya tomado esa atribución, ¿cierto?, sino que el presidente no es el que nombra, el presidente del Congreso no es el que declara a los congresistas como electos, es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, desde mi punto de vista, la vacancia tiene que ser declarada por el Jurado Nacional de Elecciones. El Parlamento tiene que comunicar al Jurado Nacional de Elecciones que ha acordado vacar al congresista fulano, sutano y perencejo, y que por lo tanto formalice esa vacancia y designe al accesitario que corresponde. Ese debía ser el procedimiento. Hay una disposición en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que me parece que es el artículo 4 que lo establece así. Es decir, que el jurado proclama. Entonces el jurado tiene, disculpen el eufemismo, que desproclamar, dar una resolución del jurado, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos de vacancia, desde mi punto de vista, no cabría ni siquiera una resolución, sino la comunicación al jurado de que el Congreso ha acordado, ¿no es cierto?, y transcribir el acta con el acuerdo correspondiente. Y el jurado formaliza eso y además, por medio de otra resolución, nombra al accesitario, el cual deberá cumplir con los requisitos de incorporación al Congreso. ¿No es cierto? Muy bien. Resumiendo, miren, voy a resumir estableciendo, digamos, una lógica de lo último que acabo de decir a lo como inicié la clase. En primer lugar, el Parlamento tiene 2 tipos de resoluciones, ¿no?, establecidas por el reglamento del Congreso y amparadas en la disposición constitucional
del artículo 102, inciso 1. Esas dos maneras de manejar las resoluciones legislativas tienen la denominación resolución legislativa como tal y resolución legislativa del Congreso. ¿Cierto? Muy bien. Se especifica que es del Congreso. Las resoluciones legislativas como tales son iniciativas del Poder Ejecutivo. Son iniciativas del Poder Ejecutivo. Y las resoluciones legislativas del Congreso son iniciativa, ¿no es cierto?, del Poder Legislativo. Ahora bien, en estos tipos de resoluciones legislativas digamos que se vehiculan, ¿no?, varias materias. Hay materias que son legislativas, como es el caso del reglamento del Congreso, la aprobación del Código de Ética, ¿no?, del Código del Estatuto del Servicio Parlamentario, etcétera, ¿no? Pero también hay casos en los cuales la función es eminentemente de control, cuando se nombra a un funcionario, cuando se le autoriza, cuando se le destituye, ¿no es cierto?, cuando se le acusa constitucionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay casos en los cuales las resoluciones legislativas del Congreso tienen que ver con materia típicamente administrativa, político-administrativa, ¿no es cierto? No administrativa en el sentido de bienes y servicios, no, sino político-administrativa. Muy bien. Sobre este estado de cosas, ¿no es cierto?, que existe actualmente, ¿no?, podemos realizar diversas reflexiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, las resoluciones propiamente legislativas son las que tienen materia legislable. Las que no tienen materia legislable, se dan en razón de una persona, ¿no es cierto?, ¿no?, son resoluciones que deberían ser llamadas resoluciones sencillamente o resoluciones del Congreso, porque no tienen materia legislable. Ahora, estas que tienen materia legislable, habría que pensar si pueden ser o no pueden ser leyes, porque si pueden ser leyes, ¿para qué tratar materia legislativa, ¿no es cierto?, por medio de resoluciones, siendo lo natural que los proyectos de ley y las leyes son los que vehiculen, ¿no es cierto?, o contengan la materia propiamente normativa. Sí, se trata de actos que son efectivamente actos parlamentarios, ¿no? Pero esos actos parlamentarios, y en eso tiene razón el Tribunal Constitucional, obedecen a un ejercicio de diversas funciones en el Parlamento, ¿cierto? Pero esas funciones, y en el caso de la función legislativa, tiene que ver con la generalidad de la ley. Y esa generalidad de la ley solamente tiene una excepción constitucional: tratar los asuntos por la naturaleza de las cosas. O sea, pueden ser especiales las leyes, sí, por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. De tal manera que no se puede hablar desde ese punto de vista de resoluciones legislativas si es que no hay generalidad de la ley o si no se ha tratado de manera especial un caso que no tiene que ver con personas. Las personas no constituyen, en cuanto a referentes de una resolución legislativa, no constituyen materia legislable, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional yerra, ¿no es cierto?, yerra al no analizar con claridad esos actos parlamentarios. Los actos parlamentarios de legislación, los actos parlamentarios de control político y los actos parlamentarios de administración tienen naturalezas distintas, y solamente hay materia legislable, perdón, y solamente hay acto legislable si es que hay materia legislable, y solamente hay acto de control político si es que se realiza una acción de control político, y solamente habrá acto administrativo si es que la materia de una resolución legislativa tiene que ver con la administración. En este último caso, como vuelvo a reiterar, parecería ser que bastaría con un acuerdo de la mesa directiva, una resolución de la mesa directiva en asuntos que son meramente administrativos, ¿no?, aunque sean político-administrativos. Sí, bueno, esta es la clase sobre la resolución legislativa, sobre las resoluciones legislativas. ¿Hay alguna pregunta que se deba hacer?
Si no hay ninguna pregunta que se deba hacer, entonces voy a poner en consideración de los demás que han ingresado al aula virtual, ¿no? Esta posibilidad de que, dado que yo el 22 no puedo asistir a dictar la clase, que los días subsiguientes, es decir, de las clases el 25 y el 29, hagamos unas clases un poco más largas, es decir, el día 25 hacemos de 6 a 9, ¿no? O 9 y cuarto, quizás, y el día 29 hacemos una clase presencial, ¿no es cierto?, en el auditorium de la FAP, ¿no? ¿Cómo se llama el héroe de la FAP? En el auditorio Quiñones, ¿no? Y esa sería de 5:30 a 8:30 de la noche, más o menos, ¿no? Entonces, y allí esta es la propuesta que más o menos tuvo aceptación respecto de la otra propuesta de hacer mañana una clase de 3 horas, porque el sábado es un poco complicado. Pero bueno, si hay alguien que esté de acuerdo, manifiéstelo, y si no, y si no está de acuerdo, veremos cómo solucionamos el problema, ¿no? ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Que de hacerla el 25 y el 29, ¿no es cierto? ¿O alguien tendría alguna oposición y preferiría que fuera el sábado? No, está bien como usted está planteando, profesor, no hay problema. Gracias. Perfecto. Sí, no, profesor. Bien, De acuerdo, profesor. vamos a quedar así. Y también para los que no estuvieron al principio, ¿no es cierto? Se han planteado 4 temas, ¿no es cierto? 4 temas que ya he explicado, que ustedes los pueden ver en el aula virtual, ¿no es cierto?, en la plataforma, ¿no? Y esos 4 temas, de esos 4 temas ustedes tienen que escoger uno, y de ese uno tienen que desarrollarlo. Pueden hacer las consultas llamándome a mi teléfono o escribiéndome al WhatsApp, generalmente de 8 a 10 de la noche, ¿ya? Para afinar los temas. Ya alguien me llamó y con buen criterio hizo una consulta, ¿no? Entonces, llámeme a esa hora y yo con mucho gusto le responderé. Este segundo trabajo tiene que ser entregado el martes, ¿no? Este segundo trabajo tiene que ser entregado el martes. Ya después se les comunicará a través de la plataforma. Doctor José, buenas noches. ¿No? Ese es el trabajo. Doctor, Sí, ¿cómo está? señorita. Buenas noches. Le saluda María Angelina Tapia Leiva. Sí, dígame. Doctor, para hacerle un pedido en especial. Si Dígame. bien es cierto, las clases se están grabando, de favor, Sí. valga la redundancia especial, ¿lo puede usted subir a la plataforma donde está el curso de redacción parlamentaria? Tenía la impresión de que iba ahí, pero voy a ver eso inmediatamente, no se preocupe, ¿ya? Y, Por doctor, favor, muy amable, muchas gracias. doctor Oviedo. Gladys Ceballos, dígame. No, te habla Delia. Delia, Delia. dígame. Sí, Sí. todas las clases son grabadas y son subidas al aula virtual según el módulo. Perfecto. Entonces ya deben estar. Sí. Sí, puede verificarlos usted también. Sí, no hay ningún problema. Okay. Ya hemos trabajado antes y yo sé que es así. Sí. Ya, doctor. No hay problema, sí. ¿Hay alguna otra pregunta que deseen hacer? Sí, doctor, disculpe, buenas noches, Nelson Rivera. Doctor, el trabajo que hicimos que hemos presentado el día de hoy es el primer trabajo. Ahora hay otro trabajo. Exacto. Eso quiere decir. Y ahí ¿cómo se llama el tema, doctor, del trabajo? Es que hay varios temas, ¿ya? Ahorita le digo. Hay 4 temas. Voy a decírselo inmediatamente. Espérenme solamente 10 segundos. Bien. A ver, ya está. Entonces, son 4 temas. El primer tema es el problema que da origen al proyecto, ¿no es cierto? Y su relación con la fórmula legal. Hemos afirmado que
no puede haber un proyecto de ley si es que no hay un problema que solucionar, ¿verdad? Entonces, este primer tema apunta a que ustedes establezcan cuál es la relación entre el problema, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un problema que sea cuyo intento de solución se encuentre en la ley, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la relación de la fórmula legal con ese problema? ¿Sabe a lo que está apuntando este tema? A cómo se establece la materia legislable. ¿Cómo se establece la materia legislable? La materia legislable se establece porque hay una relación entre el problema y la fórmula, ¿no es cierto? Y la fórmula que se pretende que solucione ese problema. La fórmula legal con la que se pretende solucionar ese problema. Ese es un tema. El segundo tema es cómo se fundamenta un proyecto de ley. Ustedes ya tienen su diseño de proyecto, sus artículos, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué criterios se fundamenta el proyecto? Y entonces ahí ustedes pueden decir, ¿no? O sea, hay que señalar cuál es el problema, qué solución se le podría dar, si hay si hay impedimento de carácter constitucional o legal, si hay impedimento de carácter social, si hay también impedimento de carácter económico, etcétera. Si hay viabilidad, ¿no es cierto? Así como se está fundamentando el proyecto, y las opiniones van en este sentido o en otro, son los instrumentos, este tema apunta a los instrumentos con los cuales se fundamenta el proyecto, ¿ya? O sea, se fundamenta la parte resolutiva. El tercer tema es una pregunta: ¿qué es dictaminar? ¿Qué es dictaminar? ¿Qué cosa es hacer un dictamen? Claro, un dictamen es hacer un pronunciamiento sobre un proyecto. Muy bien. ¿Qué cosa se hace cuando uno elabora, ¿no es cierto?, o quiere tener una opinión sobre el proyecto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto yo lo he explicado en las clases, ¿no? Me pueden consultar otros textos, indudablemente, pero yo he explicado. ¿En qué consiste dictaminar? Por ejemplo, una de las cosas que yo he dicho, con las cuales pueden estar o no en desacuerdo, es dictaminar no es aprobar el proyecto. Dictaminar es verter una opinión sobre un proyecto determinado. Sobre un proyecto determinado. Y lo cuarto... hay un punto ahí, Pepe. ¿Perdón? Disculpa. Sí. Hay un puntito ahí importante que se debería recargar. Verter una opinión, sea favorable o no, porque en esos dos puntos enmarca el dictamen. Ya, pero no les haga la tarea, pues, don Jorge. Mil perdones, amigo. Porque uno puede dictaminar a favor o en contra, efectivamente, sí, está bien, está bien. Y un cuarto tema son los tipos de dictámenes, porque hay dictámenes en mayoría, hay dictámenes por unanimidad, hay dictámenes en mayoría y hay dictámenes en minoría, ¿no? Sobre eso hemos hablado, pueden desarrollar también ese tema. Miren, si ustedes quieren manejar bien el formato de dictamen, ¿no? Si quieren manejar bien el formato de dictamen, tienen que conocer estas cosas, ¿no? Tienen que conocer estas cosas. O sea, ustedes desarrollan ahora un tema para fines del curso, después preocúpense por desarrollar los otros y van a ver que van a adquirir mayor competencia para acercarse a los proyectos de ley o acercarse a los dictámenes, ¿no? Esos son los 4 puntos, los 4 temas. Igual que la vez pasada, ¿no es cierto? Tienen ustedes que organizar su texto según se les ha indicado, ¿no? Y después remitirlo por la vía del Centro de Estudios Constitucionales, ¿no es cierto? Profesor, Juan González, pregunta. ¿Quién habla? Juan González, profesor. Señor González, dígame. Profesor, una consulta. La temática va a ser igual como la anterior, trabajo de 4 hojas, todo es 4 hojas el texto, igualito. Igualito. Todo va igual, sí. Todo va igual. Ya, ok, profesor. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Por eso es que ya no lo he especificado, pero todo es igual, sí. El desarrollo va en ese orden, ¿no? No se trata, pueden colocar el título y de hecho lo van a colocar, pero la finalidad corta, 3 líneas, no sea
La finalidad es qué objetivo se busca con ese trabajito. Nada más, eso es todo. ¿Ya? Las ideas no las coloquen, o sea, idea primera, idea segunda, idea tercera. No, no, no. Sencillamente desarrollen. Yo les digo, ideas en que se desarrolle el tema es para ustedes, para que ustedes pongan primero esta, segundo esta, tercera esta, cuarta esta, y después, no, esta primero, que tengan esa metodología, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Pero no tienen por qué ponerla, sencillamente desarrollen más. Y eso sí saquen una conclusión válida, ¿no? Saquen una conclusión válida. O sea, que se deduzca de lo que han argumentado. ¿Ya? Miren, yo, en razón de una consulta que me dijeron, mire, profesor, hay gente que no ha colaborado en nada para el texto, nosotros hemos avanzado 3 o 4, nada más, que no sé cuánto. Miren, yo les digo que si ustedes no encuentran colaboración, pongan solamente a los miembros del grupo que colaboraron. O sea, cada uno tiene su responsabilidad y si quiere aprovecharse de los demás, ustedes no tienen por qué hacerles el favor, ¿no? O sea, eso pasa con los trabajos en grupo. Yo no soy muy partidario de esta metodología, pero en estos casos es inevitable, ¿no? En estos casos cuando enseño presencial, generalmente no constituyo grupos, ¿no? Pero bueno, en fin, ya ese es un asunto coyuntural de este momento, nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues, ustedes han resuelto no preguntarme, ¿no? En razón de una resolución legislativa personal. ¿Ah? Disculpe, nuevamente Juan González, el 28 al 2 de diciembre hay semana de representación. ¿Y cómo vamos a hacer con las clases presenciales? No, el 2 de diciembre no hay presencial. ¿El 29 no es? No, el 29 es un presencial, sí. El 28 al 2 hay semana de representación. Bueno, mi estimado Pepe, yo entiendo que los que estamos estudiando no somos parlamentarios. Bueno. Los asesores de repente. Señor, un ratito, un momentito. Señor González, por favor cierren sus micros para no obstaculizarlo. Señor González, lo que usted me está diciendo es que hay semana de representación ¿de cuándo a cuándo? Del 28 al 2. Del 28 al 2. Del 28 al 2. Eso es algo que voy a tener que conversar con el Centro de Estudios Constitucionales para ver cómo enfrentamos ese tema, ¿ya? Porque entiendo que tampoco hay mucho tiempo para alargar esto, ¿ah? Claro, o sea, sí, como Jorge, todos los parlamentarios, pero hay algunos que viajan algunos asesores, ¿no? Y algunos asesores están en los grupos. No se puede. Sí, lo sé, pero vamos a ver cómo enfrentamos ese tema. Déjeme conversarlo todavía, pero el cronograma está atrasado. ¿Ya? El cronograma está atrasado. Okay. Para el próximo martes, ahí tienen que entregar el trabajo. Eso sí, de cajón. Y después ya vamos viendo los restantes. ¿Ya? Lo voy a conversar. En realidad, la semana de representación no está establecida para todo el año. Puede caer cualquier semana y entonces ahí, cuando se determina, uno ha programado y después ya vienen las dificultades. Pero bueno, eso lo solucionaremos, no se preocupe. ¿Ya? Vamos a solucionar. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, no, solamente ya habla David Capacuti. Sí. Quien habla es de la región Moquegua, por ejemplo, del departamento de Moquegua, pero sí. Moquegua está de aniversario y es que a veces no quieren que los acompañemos, ¿no? Entonces, yo no puedo estar presente, tal vez. ¿Cuánto? Si pues, fuera hoy día o mañana, pasado, yo estaría tranquilo, voy a Palacio acá, ¿no? Palacio Legislativo. Pero va a depender mucho de lo que usted acuerde, doctor. La fecha, No, mire, vamos a... Excusaré de estar presente. Sí, pero vamos a buscar alguna fórmula salomónica, como esta que hemos encontrado para no perder las horas de clase del día martes, ¿no? Pero veremos, porque la verdad es que me he quedado sorprendido porque no pensé que iba a haber semana de representación, ya que la cuestión está bien dura, ¿no? La cuestión política está bien dura.
En fin, ya... Mi estimado Pepe, discúlpame, por favor. La entrega del trabajo es el día martes, ¿no es así? Es lo que has propuesto. Ahora, entendiendo de que mañana es sábado y domingo, no sería factible para poder hacer el trabajo, como es grupal, lunes y martes, y el trabajo se entregue el miércoles por la mañana, dándonos un espacio de 48 horas para desarrollarlo. Yo entiendo que no es tan grande, ¿no? Pero... No, la reunión es importante. Si se me plantea como la posibilidad de una reunión, no tengo ningún problema en que lo entregue. Yo entiendo que, claro, en mi caso, por ejemplo, yo acostumbro a tener siempre reuniones para ver los puntos, abordarlos, acordarlos, qué puntos se van a desarrollar, y luego por la tarde, después de la reunión y al día siguiente terminarlo, evaluarlo, y hacer consultas, porque eso de ahí es parte que, una costumbre. Entonces, yo no sé si podría ser lunes y martes y el trabajo se entregue el miércoles hasta el mediodía, digamos eso, ¿no? Lo pongo como propuesta. Quedamos así, hasta el miércoles al mediodía, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Puedo hacerle una preguntita? Igual le presentamos el mismo día que los demás. Ese tema, estar sin grupo, es un tema que yo no puedo resolver. Es un tema que tiene que resolverlo el Centro de Estudios Constitucionales. Ahí sí ya no, porque a mí lo que me han enviado es 7 grupos, lo cual quiere decir que no hay ninguno que no tenga grupo. Entonces, de manera tal que si usted no está en un grupo, tiene que solucionar ese tema en el Centro de Estudios Constitucionales. Ellos han establecido los grupos de las personas que no habían conformado grupos hasta un momento determinado. Así es. A ver si yo estoy por ahí en el grupo, si alguien me puede llamar o darme su número para poder llamar. ¿Hay alguna otra pregunta de este tipo o de otro tipo sobre el curso siempre? Del aniversario del equipo. Sea gracioso que 15 de agosto. Buenas noches, doctor. ¿Quién me habla? Norma Zorrilla. Doctor, me gustaría, por favor, saber su teléfono. ¿Nos puede brindar para alguna duda y o consulta? Muchas gracias, doctor. 981-31 9084. 981-31-9084. Pueden llamarme, por favor, a partir de las 8 de la noche hasta las 10. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Buenas noches. Gracias. Qué ocurrencia, para servirlos. Bien, si no hay alguna otra pregunta, deberíamos sacarse por concluida. Bien, entonces nos veríamos el próximo viernes. Hasta luego, gracias por todo.